Iglesia, una vez más, darle gracias a Dios porque permite que un sábado más se comparta su palabra para su iglesia, para edificación de su iglesia. Y hoy la palabra del Señor está en la página de nuestra Biblia 1113. 1113. Díganme cuando estén por ahí. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 y 7. 1113. Amén. Amén, que dice así. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque aún tienes un poco de fuerza, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y adoren delante de tus pies, y que reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. El Señor nos ha hablado otras veces. Iglesia nos ha dado esta palabra. Y en esta palabra es el mensaje a la iglesia de Filadelfia, en aquel tiempo. Y es el Señor dándole un mensaje. Y en este mensaje el Señor le dice a esta congregación, a esta iglesia de Filadelfia, que va a abrir una puerta. Le dice en el versículo 8, yo conozco tus obras, he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque aún tienes un poco de fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por eso le abre la puerta. Y cuando se abre una puerta es para pasar por ella. Entonces, nuestro Dios le está diciendo, le dijo a esta iglesia, que le abre una puerta por eso. Porque aún tienes un poco de fuerza, porque no has desmayado, y has guardado su palabra, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre, le dice el Señor. Le sigue diciendo el Señor, luego, que va a haber juicio en esa iglesia. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y adoren delante de tus pies y que reconozcan que yo te he amado. Primero le dice que le abre la puerta. Le dice luego por qué. Porque ha guardado su palabra. Porque no ha desmayado. Porque ha mantenido su fe y sus obras. Y luego le dice que habrá juicio en esa iglesia. Juicio sobre quienes decían ser cristianos y no lo eran. Dentro de esa iglesia. Sino que mienten, el Señor les llama mentirosos, porque dice que eran cristianos, que eran judíos, no lo son. Y luego en el versículo 10 le sigue diciendo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. No solamente le abre la puerta para que salga de esas circunstancias que está pasando esa iglesia, sino le da esa palabra de juicio para los mentirosos de la iglesia, los falsos cristianos, los falsos judíos, sino también que en el versículo 10 le dice que por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, ha sido obediente al Señor, el Señor le dice que yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo, sobre todo el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. Le está hablando de que además vendrá una hora de prueba sobre el mundo entero.
pero que el Señor va a guardar a esa iglesia, evidentemente a los que cumplieron su palabra, cumplen su palabra. A los mentirosos no. Salvo que se arrepientan. Y luego, esas son las palabras que le dice nuestro Dios a esa iglesia. A esa iglesia. Y luego en el versículo 11 le dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor le llama a perseverar, a esa iglesia la llama a perseverar en la obediencia de su palabra, en el cumplimiento de su palabra, en mantener la fe, porque Él viene pronto. Él viene pronto. Y luego le sigue diciendo el Señor al que venciere, al que cumpliere todas esas cosas. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y el Señor le sigue hablando de bendiciones, grandes bendiciones para los vencedores, los que salgan vencedores, los que cumplan su palabra. Le dice que le abre la puerta, que habrá juicio sobre los mentirosos y que lo guardará de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. A ver quiénes son de Cristo, quiénes creen en Cristo y quiénes no. Iglesia, esta palabra la puso el Señor en mi mente y en mi corazón, porque la palabra de Dios no pasa de moda, ni hay que actualizarla. No, la palabra de Dios es una sola y es para todos los tiempos. Que la traducen de un idioma a otro, sí, pero el contexto y el sentido es el mismo, o debe ser el mismo, porque hay versiones que, Dios mío, de mi vida. Pero hoy la palabra del Señor no es una palabra de aliento, iglesia. Es una palabra de aliento, es una palabra de esperanza, es una palabra que el Señor nos está hablando directamente, nos está diciendo lo mismo que le dijo a la iglesia de Filadelfia. Te está diciendo que te va a abrir esa puerta para que entres por ella. ¿Por qué? Porque todavía hay fe en tu corazón. No se ha apagado la llama esa. Que el Señor también nos dice que Él va a juzgar a los mentirosos y falsos cristianos, iglesia. Por tanto, el que de nosotros se tenga que poner a cuentas con Dios, que lo haga ya. Que lo haga ya. Hagámoslo ya. Los que tengamos que ponernos a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno y misericordioso. El Señor no le cierra las puertas a nadie. Porque mientras hay vida y esperanza, todavía sale el sol. Todavía estamos vivos. Todavía es tiempo. Hoy es día de salvación, como dice la palabra de Dios. Entonces, iglesia, aquí vemos que viene también juicio. Pero esto para toda la iglesia del mundo. Hay juicio para todas las personas todos los cristianos que dicen que son cristianos, pero son unos mentirosos. Pero no son cristianos solamente de banca, que se sientan en la banca. No. Cristianos son también aquellos que están en los púlpitos, predicando, pastoreando, y que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que ser fieles al Señor. Tenemos que ser fieles al Señor. Y si nos equivocamos, abogado tenemos en Cristo para con Dios nuestro Padre, Dios su Padre. Que el día del juicio estaremos todos, grandes y pequeños, delante del trono de Dios. Estaremos todos ahí. Y estaremos unos a la derecha y otros a la izquierda. Y ya estaremos, el Señor nos tendrá separados. Porque el juicio será así. Se abrirán los libros. El libro de la vida. El que no se haya escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego y azufre. ¿Cuántos tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida? ¿Y por qué sabemos que está escrito ahí? Porque creemos en Cristo como dice la palabra. Esa es la respuesta. No, porque yo un día la acepté. No.
Porque creemos en Cristo, como dice la palabra, que es creer, porque la fe sin obra está muerta, dice Santiago. Entonces, si creemos, obedecemos a Cristo. Ahora, si decimos que creemos, pero no le obedecemos, entonces no estamos siendo honestos, no estamos siendo sinceros, no somos verdaderos cristianos. Que todos nos equivocamos, sí. Que todos necesitamos la ayuda del Señor para seguir adelante, sí. Pero para eso tenemos nosotros boca y 2 rodillas, para ponernos de rodillas, orar al Señor y pedirle perdón y ponernos a cuentas con Él. Y pedirle, Señor, ayúdame, dame fuerza para seguir adelante porque se me hace muy difícil. Y el Señor nos va a ayudar. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. Es que esto no es con nuestras fuerzas. Esto es con la ayuda de nuestro Dios. Es nuestro Dios que nos lleva adelante. O es que Israel, la nación de Israel, cruzó el desierto y el desierto y el mar rojo, ellos solos. Que es que iba Moisés y Aarón también. ¿Fueron ellos solos? No. En el desierto estaban bajo la gloria de Dios. Y les alumbraba de noche. Y de día iba la columna de humo. Entonces, si nosotros estamos caminando noche y día bajo la gloria de Dios, ¿a qué tenemos que temer? Tenemos que temerle nada más que a Dios. Porque ese es el principio de la sabiduría. Temerle a Dios. ¿Por qué? Porque Él puede echar el cuerpo y el alma al infierno. Nos dice la palabra de Dios que no temamos a los que matan el cuerpo y que no puede hacer nada al alma. Nuestro espíritu no le puede hacer nada. Que tenemos que temerle a Dios, que es quien puede echar el cuerpo y el alma al infierno. Entonces, hoy es un día de esperanza, más que nos regala nuestro Dios, para que tengamos fuerza, para fortalecernos en Cristo, en su palabra, a través de su palabra, para seguir adelante, atravesando este desierto. ¿Alguien dice amén? Amén. Porque la verdad que esto es un desierto. Es un desierto este caminar en la vida. ¿Pero por qué es un desierto? Porque nosotros no somos ciudadanos de este mundo, no pertenecemos aquí. Nuestro pasaporte espiritual es nuestra ciudadanía, es del reino de Dios. Estamos de paso aquí, como estuvo Israel en el desierto, la nación de Israel en el desierto. Iglesia, es tiempo de recobrar ánimo, es tiempo de levantar el ánimo. ¿Pero por qué? Porque hoy se está diciendo de levantar el ánimo. No, de renovar nuestra fe en Cristo, de renovar nuestra esperanza, porque nuestro Dios en su palabra nos lo está diciendo. Nos lo está diciendo. Que a quien le obedece, en este mensaje de la iglesia de Filadelfia, quien obedece al Señor, el Señor le abre la puerta. El Señor le da fuerza, le da bendición. Pero a los falsos judíos, a los falsos cristianos, como dice aquí, en este versículo, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. El Señor no les da bendiciones, pero sí les dice que si se tienen que arrepentir y convertir al Señor. Entonces, iglesia, necesitamos renovar nuestras fuerzas. ¿Y cómo empezamos? Empezamos de cero, empezamos poniéndonos a cuentas con el Señor. Poniéndonos a cuentas. Pero pues yo estoy bien con el Señor. Pero por si acaso, por si acaso, vamos a ponernos de rodillas y vamos a pedirle perdón al Señor y de ahí partimos. Partimos hacia adelante y el Señor va a renovar nuestras fuerzas. Va a renovar nuestras fuerzas, nuestra fe. Porque los hijos y las hijas de Dios necesitamos que el Señor renueve nuestras fuerzas. Pero para eso necesitamos agarrarnos al Señor. Agarrarnos al Señor, amén. Porque si no lo hacemos así, si nos dejamos llevar por nuestras fuerzas, sino por nuestra capacidad no, yo puedo pasar esta vida así, yo no necesito orar al Señor. Eso es un error, es un error, es un error. Iglesia, nuestro Dios hoy nos está diciendo que
nos abre una puerta, pero porque le obedecemos. Y el Señor nos está llamando a renovar nuestra fe. Hoy es tiempo de ponernos a cuentas con Dios, porque viene la hora de la prueba sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Iglesia, Cristo viene pronto, así que agarrémonos al Señor. Desde Iglesia Intercesores te bendecimos en el nombre de Jesús.